Buenas, buenas, buenas. 27 de enero, 4:59, ya 5 de la tarde. Gusto saludarles. Hace unos minutos hubo dos controles políticos en la Asamblea Legislativa y como el propósito de este canal es analizar el discurso político desde el punto de vista de la comunicación, quiero hacer una revisión de dos controles, o sea, dos participaciones en este control político, uno de la diputada Andrea Álvarez Marín y el otro de la diputada Montserrat Ruiz. Vamos primero con el de la diputada, de la diputada Andrea Álvarez Marín. Se me lengua la traba a veces. Ok. Em, en este caso, lo que vamos a ver es la intervención de la diputada con referencia a la solicitud de renuncia que le hizo a la ministra Marta Esquivel, ahora ministra del Mideplan, para que renuncie justamente a su inmunidad. Vamos a escuchar la intervención completa para no interrumpirla y luego voy a desarrollar 6 puntos muy específica y valga la redundancia puntualmente. Luego iremos con la intervención de la diputada Montserrat Ruiz, donde habla sobre el precio del tomate y de la papa. Pero lo interesante aquí es, vamos a ver qué están diciendo realmente y qué de todo eso cómo se puede interpretar lo que están diciendo. ¿Cuánto fondo hay? ¿Cuánta solidez hay en los argumentos que están expresando? Entonces, vamos una por una. Tiene la palabra la diputada Álvarez Marín Andrea por un plazo de 8 minutos. Se adiciona su tiempo con 3 minutos del diputado Arias Sánchez Rodrigo. No va a durar 8 minutos, va a durar como cuatro más o menos, por aquello. Gracias, señor presidente, y muy buenas tardes a todas las diputaciones y a las personas que nos escuchan. Hace unos días, luego de que me enteré de que habían nombrado a doña Marta Esquivel como ministra de Mideplan, le envié un oficio solicitándole que renunciara a su inmunidad. No he recibido respuesta, pero más allá de la respuesta en mi despacho, no hemos recibido como ciudadanía la renuncia a la inmunidad por parte de la señora expresidenta suspendida. Yo en todo momento que me refiero al caso de doña Marta, hago énfasis en que creo en el principio de inocencia, lo defiendo y que no me corresponde a mí como diputada hacer ninguna conclusión, que el Poder Judicial es el que sentará las responsabilidades que correspondan o no. Pero como diputada sí es mi trabajo explicar la dimensión política de la no renuncia y las implicaciones que esa no renuncia tiene, como es la suspensión del proceso del caso Barrenador en el caso de doña Marta. Es importante que la ciudadanía conozca qué sucede si ella no renuncia. Pero además me parece importante contarle a este gobierno que ellos viven en una burbuja que han creado compuesta por los troles pagados por ellos y las personas fanáticas, pero es una burbuja y no refleja el mundo real. Las personas que se fueron a hacer vigilia cuando doña Marta durmió en el Poder Judicial no reflejan el mundo real. Lo que dicen los troles pagados en redes sociales no es el mundo real. Y los aplausos que le dan en la conferencia de prensa no es el mundo real. Doña Marta no es mártir, es una persona cuestionada por corrupción a la que premiaron con un puesto adicional en el gabinete. Y además, una persona cuestionada por corrupción a costa de la salud de los costarricenses. Y hago énfasis, estoy diciendo cuestionada, siempre respetando su principio de inocencia. Pero al no renunciar a la inmunidad, lo que hace pensar a la ciudadanía es que se está escudando en su cargo. Y si más bien es una persona inocente, como ella lo ha dicho, si renuncia a la inmunidad, con más rapidez se va a demostrar su inocencia. Pero
Aquí además no solo se trata de la nueva ministra de Mideplan, es importante que la ciudadanía entienda la responsabilidad que tiene el presidente, que la nombró en su gabinete a una persona cuestionada. En campaña este gobierno decía que iban a premiar a todo aquel que denunciara actos de corrupción y mandaron un proyecto a la Asamblea Legislativa que, por cierto, se lo trajeron abajo por estar mal escrito técnicamente y tenía muchas debilidades. Pero no solo no cumplieron lo que dijeron en campaña, sino que además están premiando a personas cuestionadas por corrupción. Ese es el nivel de la persona que tenemos en casa presidencial. Además, hay otro tema, y en la comisión de la Caja, quienes han puesto atención desde la buena actitud pueden haberlo notado, que buena parte de mis preguntas no han sido relacionadas con el caso Barbenador, y buena parte de las cosas que le señalo a la presidenta ejecutiva suspendida o expresidenta ejecutiva suspendida tiene que ver con su gestión, y sobre su deficiente gestión también tiene que responder. En un estudio que hizo el semanario Universidad demostró que alrededor de un 24%, si recuerdo bien, de la ruta de la salud se había implementado, el resto no, y ya se había vencido el plazo. Y otro aspecto deficiente de la gestión de doña Marta es cómo no fue la persona más vehemente en exigirle a Hacienda que pagara la deuda del gobierno con la Caja, porque es una corresponsabilidad, como lo hemos visto, que Hacienda pague, pero que la Caja cobre. Y en lugar de doña Marta de ser la abanderada más potente de la institución, se plegó a la visión del gobierno de una visión fiscalista a costa de la seguridad social del país. Eso es lo que le recrimino a doña Marta, que no tiene nada que ver con su cuestionamiento por corrupción, en este caso por el caso Barbenador. Hay otra cosa que además me enojó cuando lo vi, que es que cuando le hice la solicitud de renuncia a la inmunidad, una de las respuestas que tengo entendido que ella dio es que estaba recibiendo violencia política por parte de otras mujeres. Pedirle a una funcionaria pública que rinda cuentas y pedírselo de forma respetuosa, como lo hice, no es violencia política, es ejercer el control político y exigirle a alguien con un cargo que dé la cara a la ciudadanía. Violencia política es lo que este gobierno ha hecho, pagando troles y atacando a todas las personas que se oponen a ellos, especialmente las mujeres, ante el silencio de las mujeres del gabinete y de la fracción oficialista. Violencia política no es pedirle a una funcionaria pública que actúe con decencia y dignidad y que renuncie a la inmunidad. Muchas gracias, señor presidente. Alguien de fondo dijo cuando terminó la intervención la diputada Andrea Álvarez Marín, alguien dijo ahí de fondo, qué bueno, creo, me parece, pero bueno, digamos que quizá. Primer punto, yo lo voy a denominar finta política. No sé si será el término más adecuado, pero me parece que más o menos puede calzar. ¿Qué es una finta en el fútbol, verdad? Una finta es como un movimiento que hace parecer que voy a hacer algo, pero en realidad estoy haciendo otra cosa. ¿Ok? ¿Por qué? Voy a leer primero algo que publicó Radio SUCR, Radio SUCR el año antepasado, en el 2023, ante una declaración que dio la ex ministra de Salud, Jocelyn Chacón, diciendo que iba a renunciar a su inmunidad. Y dice lo siguiente, para ir a este primer punto. Los jerarcas de los supremos poderes están cubiertos por tres mecanismos que los protegen de posibles acciones civiles y penales en su contra mientras ejercen su cargo. ¿Ok? Los jerarcas de los supremos poderes. Ahí están los ministros, los diputados, el presidente, etc. Existe la inmunidad contra detenciones, inmunidad para las opiniones que expresen durante su cargo oficial, ¿verdad? Y el fuero de improcedibilidad penal. Esas tres, ¿ok? Las personas mandatarias pueden renunciar a la inmunidad contra detenciones. A esas sí pueden renunciar. Sin embargo, carecen del poder para renunciar a las últimas dos protecciones. Ojo. Y dice adicionalmente, existen tres tipos de protección: inmunidad contra las detenciones, que puede ser renunciada, nuevamente, ¿verdad? Reitera, inmunidad para las opiniones que los jerarcas expresen durante su cargo oficial y el fuero de improcedibilidad penal. Estos dos últimos mecanismos no pueden ser renunciados. Así lo explicó Enrique Castillo Barrantes,
fundador de los estudios de posgrado de Derecho de la Universidad de Costa Rica en el artículo El procedimiento para juzgar a los miembros de los supremos poderes de la República en el 2007. ¿Eso qué significa? O más bien, vamos a dar otro antecedente. En Curul en Llamas de Delfino, hace como, ¿qué puede haber sido? 2, 3 programas, hablaron sobre la renuncia a la inmunidad. Y en ese artículo, en ese podcast, perdón, se estaba comentando que, si no me equivoco, fue la señora Patricia Mora, cuando era diputada en la Asamblea, hizo una declaración y un empresario se sintió aludido, le pidió que renunciara a su inmunidad, ella renunció, se fueron a un proceso, porque hay un proceso judicial, y palabras más, palabras menos, el juzgado dijo, usted no puede renunciar a su inmunidad. ¿Por qué? Porque en este mismo artículo que les comento, indica que la inmunidad se puede quitar, quitar únicamente con 38 votos. Si no es así, la inmunidad no se puede retirar, no se le puede retirar la inmunidad a una persona, por ejemplo, un ministro, si no es con 38 votos de la Asamblea Legislativa. ¿Ok? Entonces, pedir a un ministro, en este caso, doña Marta Esquivel, que renuncie a la inmunidad es ya por defecto una petición imposible. ¿Por qué? Porque aunque doña Marta dijera, ok, voy a renunciar y no sé qué, no lo va a poder hacer. Va a iniciar un proceso o va a querer iniciar un proceso y un juzgado va a decir, lo siento, usted no puede renunciar a su inmunidad. Entonces va a tener que volver al punto en el que estaba anteriormente como ministra y esperar que pase el tiempo, que deje de ser ministra, que el proceso vuelva al juzgado anterior, etcétera. Todo el asunto. ¿Qué es lo que me refiero? Renunciar a la inmunidad, pedirle a una ministra, en este caso doña Marta, que renuncie a la inmunidad, es más un discurso político que suena para las personas que están del lado, digamos, de la diputada Andrea Álvarez Marín, suena bonito, suena interesante, suena retador, suena fuerte, suena contundente, pero es irreal. No se puede hacer. Ese es el punto. ¿Ok? Entonces es como una finta política. Se trata de dar la impresión de que se está haciendo algo, pero en realidad se sabe que ese algo no se puede hacer. Yo me pregunto si los asesores de la diputada están claros con eso, si la diputada está clara con eso. Y ahí hay dos opciones. Están claros, pero lo decimos igual, o no están claros, entonces por eso lo decimos esperando que doña Marta Esquivel diga, ok, voy a renunciar. Punto número uno. Punto número dos, el principio de inocencia. Yo pregunto, ¿cómo perciben ustedes lo que dijo la diputada Andrea Álvarez Marín? ¿Está eh, cubriendo justamente, protegiendo ese principio de inocencia con las cosas que le atribuyó a la causa, no a doña Marta, a la causa, ¿ok? Y ahorita hablamos de la causa. Además dijo, en el punto anterior, dijo que la ciudadanía no ha recibido la renuncia a la inmunidad. La renuncia a la inmunidad la pidió la diputada, no la ciudadanía. La ciudadanía son más de 5 millones de personas. Habría que ver cuántas hojas se necesitan para que más de 5 millones de personas firmen una solicitud de renuncia a petición de la diputada Andrea Álvarez Marín. Punto 3. Troles y fanáticos. Según la última encuesta de Poll, ¿ok? Del año pasado, a finales del año pasado, la popularidad del presidente es del 73% aproximadamente. Eso quiere decir que, al parecer, la diputada Andrea Álvarez Marín asume que ese 73% de la población que está a favor del presidente Chávez son troles y fanáticos. Entonces, primero, definamos troles. ¿Cómo sabe la diputada y todos los diputados que hablan de troles, de troles, de troles pagados por el gobierno, dónde están las pruebas de eso? ¿Cuáles son los indicios, las sospechas, las pruebas, los números, las transferencias que pueden definir que hay una cantidad de 1, 1000, 1 millón o 10 troles a favor del gobierno y pagados? Troles.
Ok, un troll es alguien que se esconde detrás de una identidad falsa o crea un perfil de una persona que no existe y comienza a dar opiniones. Si los hay o los hay, yo no sé. Pero como dice que hay troles pagados por el gobierno, ¿cuáles son? ¿Cuántos son? ¿Quién los paga? ¿Cómo los paga? ¿Por dónde los paga? ¿Y cuánto paga? De lo contrario, es parte otra vez de un discurso político. Ahora, fanáticos. ¿Quiénes son fanáticos? Personas que no razonan y nada más están de acuerdo con algo por moda o porque ya, ¿verdad? Me gusta. A la gente le gusta el presidente y no cuestiona absolutamente nada de lo que dice base, entonces son fanáticos. Ahí sí lo entiendo, son fanáticos. Pero si las personas, por ejemplo, apoyan al presidente o al gobierno porque tienen sus razones para eso, porque les simpatiza su estilo, su forma, sus decisiones, lo que está haciendo, ¿se les puede calificar de fanáticos? A ver, si el Partido de Liberación Nacional tiene en este momento una aceptación, según los estudios, aproximada de 6%, ¿ok? 73% el presidente. Del 27% que queda, la mitad están indecisos, la otra mitad son opositores al gobierno. De esa otra mitad, que es como el 13,5%, aproximadamente el 6% van con Liberación Nacional. Si Liberación Nacional, teniendo ese 6 de 100%, ¿ok? De preferencia, quiere ganar parte de los indecisos o jalar gente que apoya al gobierno y al presidente, decirles troles y fanáticos no es la mejor manera, ¿ok? Esa no es la mejor manera. Y habla del mundo real. Aquí es donde me surge un signo de interrogación gigante, gordo y en negrita y subrayado, fosforescente. ¿Por qué? Porque no entiendo qué es el mundo real para la diputada Andrea Álvarez Marín. A ver, el mundo real de la diputada Andrea Álvarez Marín puede ser lo que hasta donde llega su percepción de ese mundo. ¿Qué es el mundo para ella? El mundo real, me refiero. ¿Y cómo le puedo decir a otra persona, digamos que yo fuera Andrea Álvarez Marín, le puedo decir a otra persona, lo que usted ve no es el mundo real. El mundo real es lo que yo veo. ¿Es así? Primero habría que definir qué es el mundo real para la diputada. ¿Ok? Y ojalá que ese mundo real lo pudiéramos sustentar con encuestas, con números. Y por otro lado, creo que ahí sí, hablando sumamente científico, ¿ok? Desde un punto de vista científico, la realidad depende de la percepción de la gente. Y la percepción se construye de las experiencias, de la educación, de la formación, de las convicciones, de las creencias de muchas cosas. Entonces, hablar del mundo real, es más fácil hablar del mundo ideal de Aladino que del mundo real, porque eso es algo muy particular, muy personal y como que no encaja en el discurso político. Dice que doña Marta Esquivel está cuestionada por corrupción. Vamos a ver, hasta donde yo entiendo, el caso Barrenador parte del hecho de que eventual y posiblemente hubo una contratación de cooperativas y de una sociedad con sobreprecio. Es decir, que se les estaba dando un contrato con un precio mayor. ¿Ok? Cosa que está siendo muy cuestionado e investigado en este momento. Eso es parte del proceso. Al parecer, la contraparte indica que no, que hubo ahorro más bien. Entonces, en eso se está investigando. Pero corrupción, dice el diccionario de la Real Academia Española, que es como mi libro de cabecera, cuando pasan estas cosas, dice afección y efecto de corromper o corromperse, deterioro de valores, usos o costumbres, y en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores. ¿Qué quiere decir eso? Es que una persona en un cargo de poder toma decisiones en favor propio, es decir, para tener una ganancia. Eso es corrupción.
Yo me pregunto, a menos que yo esté muy perdido, pero ¿en qué momento en el caso Barrenador se está diciendo que doña Marta está siendo investigada porque ese supuesto contrato con sobreprecios la está beneficiando a ella en lo particular o a alguno de la junta directiva? Es decir, que, por ejemplo, las cooperativas le van a dar una comisión. ¿En qué momento se ha dicho eso? Todo el tema se ha centrado en qué rubros demuestran sobreprecios y cuáles ahorro. Ese es el dilema, ese es el debate. ¿Ok? Y habla del pago del gobierno con la caja. Dice que doña Marta se plegó, siendo en aquel momento presidenta ejecutiva de la caja, que no está suspendida, como dice la diputada Andrea Álvarez Marín. Otra imprecisión. Doña Marta no está suspendida. Doña Marta está destituida. ¿Por qué? Porque para nombrar la ministra del Mideplan, el presidente en conferencia de prensa dijo en el Consejo de Gobierno de un ratito, que fue hace como 2 semanas, voy a solicitar la destitución de doña Marta para poder nombrar a una nueva presidenta ejecutiva y trasladar a doña Marta al Mideplan como jerarca. Entonces, no es presidenta de la caja suspendida, es destituida, ¿ok? Para poder asumir otro cargo. Y ahí dice que cuando ella era presidenta ejecutiva de la caja, se plegó al gobierno con una visión fiscalista, es decir, el tema del balance fiscal o mitigar el déficit fiscal. En otras palabras, es tratar de mantener las cuentas del gobierno de manera sana. Hay una jurisprudencia que indicó que el gobierno y la caja se tienen que poner de acuerdo en la metodología, ¿ok? Para definir cuál es el monto que el gobierno le debe a la caja. Que sí hay un monto, pero no se sabe exactamente cuál. Que la caja dice que es un monto, el gobierno no está de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que quieren definir? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es voy a dejar de compartir pantalla. ¿Cuál es la lista de aspectos que hay que tomar en consideración para definir el monto? Ese es el punto. Y eso no se ha definido todavía. Y están en eso. ¿Y cuándo lo van a resolver? No tengo la menor idea. ¿Ok? Pero el punto precisa y exactamente es ese. Entonces, no es tanto que doña Marta decidió que no presionar al gobierno para que le pague la deuda de la caja. Es que desde hace muchos años están por definir justamente ese punto. Y uno de los puntos es saber cuáles son los montos, cómo calcularon los montos de atención, por ejemplo, qué sé yo, a indigentes. ¿Ok? La caja atiende a un indigente herido. Entonces, ¿cómo la caja calculó los montos de la atención a esos indigentes, cuáles fueron las atenciones, cuánto costó cada procedimiento, dónde está todo eso certificado? Al parecer, esos son solamente algunos de los elementos que hay que definir para ver cuánto es lo que se le debe a la caja y después de eso ya decir, ok, se le va a pagar a tal plazo, a este plazo, a este plazo, a este plazo, sin descuidar las finanzas del gobierno. Y el último punto dice que cuando le pidió la renuncia a doña Marta dijo que eso era violencia política. Bueno, eso no lo sé, pero vamos a partir de que lo que dijo la diputada Andrea Álvarez Marín es cierto. Entonces, pedir una renuncia que no se puede hacer partiendo del hecho que doña Marta, aunque quiera, no puede renunciar a esa inmunidad para ese proceso, el que le pidan la renuncia a doña Marta es o no es violencia política, no lo sé, eso queda a consideración de cada quien. Pero por lo menos la petición es esto. Doña Marta, necesito que vuele. No puedo volar, necesito que vuele, pero no puedo volar. Necesito que vuele, lévese, flote, levite. Le están pidiendo algo que no puede hacer. Si eso es violencia política o no, yo no soy quien para definirlo, pero le están pidiendo un imposible. Eso es lo que está pasando. Entonces, ese es el discurso político. No voy a tocar en este video el tema de la diputada Montserrat Ruiz, lo voy a hacer en un video aparte para no hacerlo muy largo. ¿Qué opinan? Ahí está. ¿Qué opinan del mundo real? ¿Qué opinan de la finta política? ¿Qué opinan de la renuncia a una inmunidad que no se puede renunciar? ¿Qué opinan de, no sé?
de todo lo que se habló aquí. Muchas gracias por sus comentarios.